Los invitamos a escuchar la siguiente conferencia, Tendencias de Moda Otoño-Invierno 22-23, el comportamiento de actores estatales y no estatales en el sistema político. En este espacio aprenderemos cómo el país suramericano se posiciona internacionalmente a través de la cultura. También entenderemos cómo los cuerpos pueden ser utilizados para representar una nación y cómo la concepción de swimwear da pistas del imaginario de colombianidad que se desea exportar. Nos acompañan Sofía Arango, especialista en investigación de moda con experiencia en diseño de producto, creación de contenido para medios digitales y producción y estilismo para algunas marcas relacionadas con la industria de la moda. Y Sara Carvajal, apasionada por la fotografía e historia del arte como fuentes de inspiración para desarrollar conceptos y productos de impacto. Su experiencia profesional le ha permitido conocer los diferentes eslabones de la cadena de labor en las marcas, desde los procesos de transformación textil hasta la puesta en escena del producto en los canales de venta. Sara y Sofía, bienvenidas al Pabellón del Conocimiento Sapiencia Inex Moda. Hola, un saludo muy especial para todos y bienvenidos. Muchas gracias por hacer parte de esta nueva edición de Colombiatex de las Américas 2022. Hoy los estaremos acompañando Sofía Arango, Sara Carvajal. Esperamos que todo este contenido los pueda inspirar y orientar para crear unas colecciones con valor. En este espacio vamos a identificar esas tendencias de temporada, pero no solo como un producto aislado, sino que las vamos a revisar desde ese contexto cultural y también desde las necesidades emocionales del consumidor. Vamos a hacer un recorrido en el que vamos a ver esos pasos para la investigación de tendencias conectadas con las macrotendencias y finalmente, como resultado, vamos a tener un producto, servicio o estrategia que va a estar alineado con nuestro consumidor. Acá tenemos entonces la estructura que vamos a manejar en este espacio. Como podemos ver en pantalla, tenemos como primera instancia el ADN de marca. Recordemos que siempre va a ser importante tener en cuenta quiénes somos nosotros como marca, cuál es nuestra personalidad. Luego vamos a hablar un poco de consumidor, en donde elegimos o identificamos ese consumidor de nuestra marca. La idea es conocerlo a profundidad para poder solucionar sus problemas o necesidades. Vamos a hablar en el tercer paso de macrotendencias. Aquí la idea es escoger o identificar una macrotendencia alineada al ADN y a nuestro consumidor. Luego hablamos de contexto. En el cuarto paso, este contexto nos va a permitir estar informados de lo que está sucediendo en el mundo para poder accionar frente a las cosas que suceden desde nuestra marca. Luego tenemos tres pasos. Estos tres últimos van a ser mucho más fáciles de llevar, ya que tenemos mucha información. El quinto es unas tendencias, en donde identificamos qué tendencia precisamente puede estar alineada con nuestro ADN, con nuestro consumidor. Luego pasamos a oportunidades. ¿Qué vamos a revisar aquí? Vamos a revisar cómo otras marcas, independiente de si son de otra industria o de otro mercado, actúan frente a estas situaciones del contexto. Y allí vamos a encontrar esas oportunidades para nuestras propias marcas. Por último, y como resultado de este espacio, vamos a idear algunos productos, servicios o estrategias que sean relevantes para nuestro consumidor. Como les digo, vamos a hablar primero del ADN de marca. Entonces piensen en ese ADN como un laboratorio en donde ustedes tienen la oportunidad de crear su marca de manera física. ¿Qué cualidades, qué sentimientos, qué rasgos humanos le darían a esa marca si lo pudieran hacer? Pensemos que acá en el ADN la idea es humanizar esa marca precisamente, darle sentimientos, emociones humanos, y realmente el propósito o lo que queremos recordar es que estas emociones que estamos creando no tienen argumentos en el cerebro humano. Entonces va a ser mucho más fácil conectar con ese público, conectar con ese consumidor si tenemos claro nuestro ADN. En pantalla vemos algunos de los pasos que llevamos a cabo para descubrir o para levantar ese ADN. En primera instancia tenemos la ideación. Cuando nosotros hablamos de esa ideación, pensamos en cuál es el problema o la necesidad que tiene ese consumidor, pensamos en cómo solucionarla y encontramos un grupo de personas que de pronto puedan tener ese mismo problema
o esa misma necesidad que principalmente pudo haber nacido de algo personal o que yo pude haber identificado en un punto específico. Pero acá la idea es preguntarnos, ¿cuántas personas en mi ciudad o cuántas personas en el mundo o en mi país tienen ese mismo problema o necesidad? En el segundo punto vamos a identificar esa marca. Aquí hablamos de quién soy yo y también a quién me dirijo, o sea, el consumidor. Recordemos acá un punto importante, cuando nosotros hablamos de marca, la idea es pensar que esa marca o esa diferenciación de productos es la oportunidad de crear un activo para esa empresa. También es una fuente de valor para los clientes. ¿Y por qué es la oportunidad de crear un activo para la empresa? Porque pues claramente mientras que yo más valor construya desde la marca, pues más altos pueden ser los precios y por ende pues más rentabilidad vamos a tener. Por eso se dice que las marcas que conocen el ADN son las más exitosas. Cuando hablamos de consumidor volvemos a lo que decíamos anteriormente, simplemente es conocer a esa persona que necesita esa solución para poder entregársela pues como de manera correcta e inmediata. Hablamos ahora de servicio o producto, en este caso nos concentramos en la propuesta de valor y es preguntarse cada uno de ustedes desde sus propias marcas qué le pueden ofrecer diferente a ese consumidor que otras marcas pues ya le estén ofreciendo en el mercado. Sabemos que hay un mercado muy saturado pues y más en el sistema moda, pero la idea acá es entender qué puedo yo dar de diferente, si son mis productos, si es mi confección, si es mis telas, si es un servicio que tengo diferente. Luego pasamos a el mercadeo, que básicamente es entender mi lenguaje o cómo yo estoy entregando ese mensaje a las personas que están detrás de ese consumidor. Entonces acá hablamos de 3 palabras claves. La primera va a ser el qué, que es digamos el motivo o el propósito de ese mensaje. Luego hablamos de el cómo, que es mi tono de voz o la manera como yo expreso ese mensaje, y hablamos del dónde, que es dónde me voy a expresar, que puede ser Twitter, o si yo me expreso en Instagram, o si es una cuña radial, porque mi consumidor puede estar en diferentes partes, depende del perfil que tengamos. Y por último, hablamos del retail, que es ese lugar donde yo voy a estar como marca o donde me voy a expresar, donde hablamos de canales, ya sean digitales, alternativos o físicos experienciales. Continuando con el paso número 2, nos concentramos entonces en el consumidor como centro de nuestro proceso creativo. Y acá las marcas tenemos una invitación muy especial para evolucionar de esos perfiles demográficos donde tradicionalmente pensamos en edades, generaciones de consumo o incluso en una segmentación por estratos socioeconómicos, y la invitación es a que evolucionemos ese concepto para construir un perfil psicográfico de nuestros consumidores. Herramientas, por ejemplo, como la que nos ofrece el estudio de Suma al Consumidor realizado entre Tendencial e Inexmoda, puede soportar todo este proceso. Para el ejemplo y para el análisis que vamos a hacer en este espacio, hablaremos sobre esos consumidores conscientes. Y dentro de ese gran grupo de consumidores vamos a encontrar diferentes vertientes, por sus inclinaciones, por sus motivaciones, por las actividades que realizan esos mismos consumidores. Hablamos de un primer grupo que se llaman los conocedores locales, es decir, consumidores que se orientan tanto desde las experiencias globales porque quieren expandir todas sus perspectivas de la vida, que se conectan con las actividades culturales, pero también tienen un aprecio y resaltan las actividades y las marcas locales. En un segundo grupo hablamos de esos consumidores ecoconscientes. Estos consumidores tienen una alta afinidad por todas las iniciativas sociales que propenden por la justicia ambiental también, quieren reparar, son consumidores que compran de una manera, como su nombre lo dice, muy consciente, son muy pragmáticos. De alguna manera ellos también son críticos con lo que ven en su entorno, pero son consumidores pacíficos. Y en un tercer grupo tenemos los consumidores un poco más singulares, estos consumidores altamente afines también con toda la sensibilidad artística, con estas expresiones orientadas hacia la cultura, pero son consumidores que de alguna manera se atreven a ser propositivos, más creativos, mucho más lúdicos. Entonces es importante que empecemos a identificar esas diferentes orientaciones de los consumidores para que nuestra marca, nuestro producto, nuestra comunicación, como lo decía Sofía, realmente esté conectada con esos valores del consumidor. En el segundo paso
Acá también tenemos herramientas como este cuadro que nos ayuda a entender todo ese perfil psicográfico de nuestros consumidores, donde entendemos, por ejemplo, cuál ha sido la formación, cuáles son las experiencias que rodean a mi consumidor. Entonces, entender mi consumidor qué hace en su vida laboral o académica, cómo establece también las relaciones con su entorno, ya sea con la familia, con los amigos, con sus colegas de trabajo, qué hace ese consumidor en su día a día, a qué puede dedicar su tiempo libre, cuáles son sus hobbies, realiza algún deporte y cuáles son esos espacios que habita también, cuál es su mapa de movilidad en la ciudad. Y recordemos que estamos entrando en una era donde no solo debemos analizar los espacios físicos, sino también los espacios digitales que habita nuestro consumidor. Entonces, un análisis etnográfico de ese consumidor también puede complementar toda esa comprensión y a través de cuáles canales debería hablar mi marca. Para complementar todo este estudio del consumidor tenemos herramientas adicionales, herramientas con conocimiento especializado. En este caso vamos a resaltar el reporte de sentimientos culturales que nos ofrece una plataforma como Fashion Snoops, una herramienta que estudia y nos sirve como un termómetro que mide ese clima cultural, cómo todo ese contexto, todo lo que hay alrededor de nuestros consumidores puede influenciar esos comportamientos. Específicamente para esta temporada otoño-invierno 22-23 hablaremos sobre un sentimiento que llamamos reciprocidad. ¿De qué nos habla la reciprocidad? Entender simplemente que todos los organismos que habitamos en la Tierra nos movemos bajo unos ciclos. Entender y conectarnos con esos ciclos naturales nos va a permitir regenerar, reparar todo ese daño que hemos hecho. De alguna manera, como seres humanos, nos hemos concebido por fuera de esos ecosistemas, nos hemos considerado como una especie superior posiblemente, pero es una invitación que nos hace este sentimiento a volvernos a integrar, a no solamente preguntarnos qué más recursos podemos obtener de la Tierra, sino cómo podemos repararlos, cómo más les podemos entregar nosotros a cambio al ecosistema y al planeta Tierra. Entonces, reciprocidad es generar esos balances, generar esos equilibrios, recibir, claro, pero también entregar. Y acá vamos a resaltar, esa es una característica que va a influenciar también toda la estética del producto, de los servicios, de las oportunidades, y es cómo aprendemos de esas comunidades, de esos pueblos indígenas, de esas comunidades ancestrales, donde se nos enseña que sí, debemos retomar algunos recursos para nuestra subsistencia, pero debemos participar activamente para regenerar todos esos daños que hemos causado. Si empezamos a pensar y adelantándonos de pronto un poquito cómo este sentimiento de reciprocidad va a orientar toda nuestra estética y nuestro ciclo de desarrollo del producto, empezaremos a ver que la tecnología aquí se convierte en un gran aliado para soportar todo este proceso de diseño, entendiendo que la tecnología debe empezar a prestar servicios no solo para los seres humanos, sino también para el planeta Tierra, para nuestros ecosistemas. Veremos también y hablaremos sobre un concepto específico que llamamos biomímesis o el biomimetismo. Aprendemos de la naturaleza, queremos imitarla y recrearla, pero de una forma muy respetuosa y muy consciente. Entonces son algunos elementos y algunas ideas que empezamos a conectar desde ese contexto cultural para llevarlo al ejercicio de desarrollo de producto. Bueno, ahora hablamos entonces de macrotendencias. Recordemos que esas macrotendencias son la reacción que tiene el consumidor hacia un contexto, hacia su entorno, y acá en este caso los que tuvieron la oportunidad de estar en la conferencia de macrotendencias, pues tenemos varios temas, pero en este caso elegimos los reflexivos por la conexión que tiene con todo lo que ya nos contó Sara, con consumidor, con ADN, y realmente son unas personas o unos consumidores que encuentran mucho, digamos, ese espacio de introspección como un sentido de calma. Entonces vemos unos consumidores que son los nuevos filósofos, que tratan de buscarle un sentido a la vida, que trabajan por un mundo mejor para ellos mismos, pero también les interesa mucho la comunidad. Hay un tema aquí muy importante y es que son los más, digamos, preocupados por ese tema del medio ambiente, también por el tema social, y vemos cómo son personajes que se preocupan mucho por su cuerpo y su mente, pero digamos que ven la tecnología como una herramienta sana o digamos que poderosa para poder llegar a esos fines sociales o medioambientales o también hasta de salud.
Entonces vemos cómo la idea acá es ir conectando todo lo que llevamos pues como de este espacio, cómo se conecta estos temas con los 3 perfiles que teníamos en consumidor que nos hablaban de ese primer perfil que es bastante interesado por nutrir su intelecto, también vemos esos temas propositivos y también vemos esos temas medioambientales. Pero además también vemos cómo se conecta con ese sentimiento cultural que nos habla de ese medio ambiente, de cómo podemos devolverle algo de lo que ese planeta Tierra todo el tiempo nos está entregando, y también del tema tecnológico como una herramienta que nos ayuda a evolucionar. Luego vemos entonces acá el contexto, que es nuestro siguiente paso. Realmente este contexto nos ayuda a estar informados, a saber dónde estamos como marca, cómo tenemos que actuar, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero en este caso si observamos no tenemos el contexto total de las macrotendencias, sino que nos centramos en 3 sucesos que pueden ser relevantes para nuestro consumidor y que estén conectados con ese ADN. Entonces en el primer suceso tenemos a China, que enciende, digamos, como su sol artificial. ¿Y de qué nos está hablando esto? Nos está hablando de aprovechar esa energía de las estrellas, esa energía limpia e ilimitada, por medio de tecnología, por medio de unos reactores de fusión. Entonces nos cuentan que China es la nación que más se ha apoderado pues como de este trabajo. ¿Qué es importante revisar aquí? Como por medio de la tecnología, como ya lo habíamos hablado, podemos, digamos que, hacer desarrollos medioambientales que nos funcionen como, por ejemplo, con energía limpia en este caso. Vemos en el segundo suceso estas computadoras cuánticas que son bastante, digamos que, evolucionadas para la época en la que estamos. Son computadoras que nos ayudan a desarrollar, digamos que procesos que no pueden desarrollar otras computadoras de la actualidad, y lo que encontramos aquí es poder desarrollar de pronto nuevos medicamentos o nuevos materiales, digamos en innovación o hasta inteligencia artificial. Entonces acá es donde vemos cómo se conecta esa tecnología con temas de medio ambiente, de innovación, pero también de salud. Por último, tenemos este último suceso, que es una construcción por parte de una compañía de digamos que un barrio o un sector de 100 viviendas impresas en 3D. ¿Cuál es digamos que el punto focal de esto? Vemos primero un toque social, donde nos hablan de esa solución a la crisis de la vivienda, pero también nos hablan de un tema de procesos. Entonces, cómo, digamos, estas construcciones en impresión 3D se demoran una semana y cómo las construcciones tradicionales se demoran de 3 a 8 semanas. ¿Esto qué implica? Pues que tengo un mejor producto, también necesito menos mano de obra y finalmente pues eso va a terminar en la disminución de costos. Entonces acá vemos como ese tema social combinado con la tecnología y cómo todo esto se va alineando con nuestro consumidor, con nuestro ADN y también con la macrotendencia. Podríamos decir entonces que hasta este punto hemos analizado y hemos entendido muy bien cuáles son esos factores culturales que influencian el modo de pensar, el modo de percibir su entorno a nuestro consumidor. Es momento entonces de que avancemos al siguiente paso y ya empecemos a aterrizar todos estos conceptos que pueden parecer intangibles y los empecemos a convertir y a transformar en unos conceptos tangibles que podamos llevar a nuestro producto. Entonces, acá nos orientamos nuevamente por estos reportes de tendencias que nos ofrece la plataforma especializada Fashion Snobs. Vamos a analizar este concepto orientado al mercado femenino en el marco de la temporada otoño-invierno 22-23. Y este reporte o esta narrativa la llamamos sinergia, synergy. ¿De qué nos habla sinergia? De esa fusión entre el mundo natural y el mundo artificial, es decir, cómo el hombre empieza a intervenir esos ecosistemas naturales. Acá nos permitimos entonces que bajo toda esta influencia de la que hablábamos de reciprocidad, de conectarnos con los ciclos regenerativos, con los ciclos más pausados, permitimos entonces que la naturaleza tome ese control de todo nuestro desarrollo de producto, de los materiales, de las grafías, del colorido, de las mismas siluetas que van a reflejar toda esa conexión mucho más pura, de alguna manera cruda en lo que veremos dentro del producto. Y aparecen también otras necesidades de esos consumidores orientadas hacia la supervivencia, hacia la protección. Por eso veremos entonces que en este producto de esta historia hay elementos que se van incorporando, apelando a la funcionalidad, a esos
mecanismos de defensa o esos mecanismos de protección que necesitamos. Entonces, elementos utilitarios van a ser protagonistas también dentro de esta historia de tendencias. Y muy importante, elevar también toda esa estrategia más allá del producto a que también pueda integrar todo un concepto de experiencia y de estrategia de marca, es decir, procesos sostenibles, procesos circulares que involucren a nuestra audiencia. Entonces, ¿cómo valida también nuestra propia realidad todo esto que estamos viviendo en una era pospandémica, donde nos encontramos muchas preguntas, muchas incertidumbres, tenemos un futuro que nos plantea unos pasos a veces confiando y apelando a nuestra fe? Pero estos reportes, ¿cómo se conectan con esta realidad? Pues vemos entonces que nos refugiamos en la naturaleza porque es nuestra casa, es nuestro hogar primario. Entonces, en esa medida nos sentimos protegidos, sentimos que la naturaleza y ese entorno, conectarnos con esos procesos mucho más naturales nos dan una sensación de bienestar y de estabilidad en un mundo que todavía se siente muy incierto. Y recuerden que hablábamos de un concepto principal, ese concepto que va a ser el gran protagonista, y es la biomímesis o el biomimetismo. Cómo aprendemos, cómo recreamos esos procesos naturales o todo lo que percibimos en nuestro entorno, pero sin afectar esos ecosistemas, es decir, de una manera muy respetuosa y que también honre todo esto que vemos a nuestro alrededor. De alguna manera las siluetas también se van a conectar con todos estos sentimientos, con todos estos conceptos, y veremos entonces unas formas muy fluidas, unas formas que no abrazan de una forma tan ceñida al cuerpo, sino más bien que lo protegen. Unas siluetas que incluso podríamos decir que son sobredimensionadas, y recuerden que acá podemos empezar a encontrar otras vertientes de acuerdo a esas inclinaciones o esas orientaciones de nuestros consumidores, y en los últimos años hemos visto una gran tendencia hacia las prendas sin género, es decir, unas prendas de género fluido que puedan funcionar y que no se rijan bajo esos esquemas de los códigos binarios. Y también, como les decía, involucrar esos procesos de sostenibilidad, unos procesos de diseño cíclico, pensar nuestro producto cómo va a morir o qué va a pasar, cómo estos podrían convertirse posiblemente en materias primas para otros procesos o incluso para otras industrias. Entonces es una oportunidad también para que como marcas generemos esas sinergias o esas colaboraciones con otros tipos de industria que también se rigen bajo estos modelos creativos y estos procesos cíclicos. Pasando a la carta de color que enmarca todo este concepto de sinergia, nos encontramos un espectro y una paleta de color muy rica, muy exuberante, muy cálida. Por un momento imaginémonos y hagamos un poquito de memoria como esos escenarios que nos planteaba Avatar en Pandora, esa naturaleza que era completamente majestuosa, vívida, una naturaleza exuberante. Esa es toda la armonía de color que queremos representar a través de esta paleta de sinergia. Y veremos un contraste entre unos tonos muy vibrantes, muy hipersaturados, que se complementan y generan ese balance o ese equilibrio con unos tonos un poco más neutros, como algunos marrones, algunos beige, que se hacen todo ese juego entre los tonos más brillantes y estos tonos un poco más neutros y que funcionan como unos lienzos para otro tipo de prendas. Cuando empezamos también a transformar toda nuestra paleta de color en una estrategia de comunicación de cara al desarrollo de las colecciones y de los productos, es importante, claro, entender cuál es la conexión cultural del color con el concepto que estoy comunicando y también transformar esto en unas estrategias de vínculo con nuestro consumidor, es decir, nuestro consumidor se puede orientar bajo unos esquemas monocromáticos como el que vemos acá en pantalla como referente, o será que mi consumidor puede atreverse un poquito más, puede dar otro paso para involucrar grafías, unos estampados, unas combinaciones como veíamos en la paleta de color un poco más exuberantes, un poco más atrevidas. Todo esto debemos empezarlo a considerar para que realmente nuestro producto tenga coherencia también con esas preferencias de nuestros consumidores. Y el color también puede empezar a permear otros niveles dentro de toda la cadena y dentro de todo ese proceso de experiencia de marca, de nuestra puesta en escena, y pensar también, bueno, el color puede ayudarnos a potenciar nuestro lenguaje de comunicación en redes sociales o en página web,
o tal vez en la iluminación, en el tipo de fotografía que hacemos. El color es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a guardar toda esa coherencia de marca. Acá les queremos aprovechar este espacio también para dejarles una invitación para que profundicemos en todo este contenido y conocimiento a través de nuestra masterclass, que será el próximo 3 de febrero. Escaneando el código QR que ven acá en pantalla pueden acceder a su cupo para que no se pierdan este espacio. Adentrándonos entonces en esos últimos puntos que veíamos dentro del mapa, dentro de ese journey que nos mostraba Sofía al principio del espacio, empezamos a aterrizar también, más allá del producto, también las oportunidades que surgen desde el producto, desde las estrategias para nuestras marcas. Vinculándolo con toda esta influencia desde lo elemental, desde lo natural, desde los procesos sostenibles y circulares, nos encontramos este referente de una marca londinense que se llama Kitri. Kitri es una marca independiente creada por una diseñadora llamada Haeni Kim en el 2017, y ellos lo que proponen desde su marca y cómo nace es precisamente por una sensación de frustración de no encontrar en el mercado piezas únicas, pero que no representaran unas grandes inversiones de dinero. Entonces, lo que hicieron a través de la marca fue pensar también cómo contribuye la industria de la moda a esos procesos regenerativos, reparadores para el medio ambiente. Por eso Kitri es una marca que se guía bajo el modelo de series cortas. Lanzan colecciones más o menos cápsulas cierto tiempo, cada mes aproximadamente, y cuidando mucho que sus lotes sean en pequeñas cantidades. Esto de alguna manera para la marca les ayuda a cuidar su nivel de desperdicio, pero también es una propuesta de valor para el consumidor en la medida en que hay menos riesgo de que te encuentres con muchas otras personas con el mismo atuendo que tú estás llevando. Es una marca que dentro de su filosofía, dentro de su lenguaje, le habla a esas mujeres más orientadas hacia lo intelectual, pero también hacia lo lúdico, son mujeres conectadas con la cultura, y que también dentro de su mensaje de marca les están diciendo: puedes usar esta prenda hoy, pero amarla por siempre, porque te estás llevando un producto diseñado exclusivamente para ti y con toda la calidad. Bueno, y recordemos que no solamente se trata de productos o de vestuario, también hablamos de servicios. En este caso hablamos de una aplicación. Esta aplicación se llama Olio, y lo que ellos quieren construir es, digamos, que una red de vecinos para que aprovechemos esos excedentes de alimentos entre todos. Entonces, ¿cómo funciona? La idea es que yo subo una publicación con una foto, en la descripción debe ir dónde estoy ubicado yo y digamos que en qué momento se puede conseguir el producto, y la persona que quiera acceder a este producto puede comunicarse por medio de un mensaje interno. ¿Qué sucede acá o qué vamos a evaluar? ¿Cómo a este servicio o cómo llegamos, digamos que a este servicio o a esta plataforma o aplicación de manera coherente? Miren que nos conectamos con un tema social de construir esta plataforma de manera colectiva. También hablamos de un tema de medio ambiente, claramente, porque estamos aprovechando esos recursos o esos excedentes para que finalmente no se conviertan en un desecho. Y también estamos, digamos que, evitando recurrir a esos recursos pues de manera exagerada. Por último, también hablamos de un tema bastante tecnológico, pues con esta plataforma que nos permite llegar a esos medios, digamos, del ambiente y también sociales, pues por medio de esta gran herramienta. Bueno, y para ir finalizando este espacio, queremos invitarlos también a nuestro taller de cómo aplicar tendencias a tu negocio, en donde ustedes van a entender cómo de verdad aplicar toda esta información a sus propias marcas, creando o ideando unas, digamos que, posibilidades de productos, servicios o estrategias que sean relevantes para su propio consumidor y que estén conectados con su ADN. Pueden adquirir su cupo en el código que está en pantalla.
y asistir a nuestro taller. Así llegamos entonces al final de este espacio de tendencias otoño-invierno 22-23. Esperamos que este contenido sea de gran utilidad para todos ustedes, que los inspire a crear unas colecciones conectadas con el mercado, y los invitamos también para que sigan conectados con toda la información, con todas las conferencias del Pabellón del Conocimiento INEX Moda Sapiencia, con las actividades también dentro de nuestro eje de negocios y tendencias en la feria. Para todos ustedes un feliz día, y acá les compartimos a continuación información sobre Fashion Snobs. Muchas gracias a todos y feliz día. Gracias, Sara y Sofía, por darnos información de tanto valor sobre tendencias. Con seguridad, esto le va a permitir a las marcas anticipar el desarrollo de sus colecciones y sacar sus productos